¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy de Grupo Cantón. Bueno, a propósito de esta cifra que acaba de dar de que los mexicanos serían la 10ª potencia económica, ¿qué le llega a la mente al saber la importancia de lo que es la comunidad mexicana en Estados Unidos? Sobre todo también ayer que usted mencionaba que pues México no es piñata de nadie, ¿no? O sea, realmente la importancia que tienen los mexicanos ahí en Estados Unidos. Las y los migrantes en Estados Unidos, mexicanos, pues han estado ahí por varias generaciones. Es más, cuando nos quitaron la mitad del territorio ya vivían ahí, o más de la mitad del territorio. Y a lo largo de la historia, pues ha habido migración por dos razones. Una, la necesidad de las y los mexicanos de buscar una vida mejor para sus familias, y la otra, la necesidad de la economía de Estados Unidos de que haya trabajadores y trabajadores que ayuden a desarrollar su economía. Fíjense, son nada más, a ver, pone el número otra vez, de los 38 millones que se estiman, hay quien habla de 40 millones, son 4 millones que no tienen documentos, pero la mayoría de ellos ya llevan muchísimos años en los Estados Unidos y contribuye. Se estima que 20% del ingreso de las y los mexicanos es enviado en remesas. ¿Qué significa? Que el 80% se queda en los Estados Unidos en ahorro, en consumo, en pago de impuestos. Entonces, esta idea de que las y los migrantes quitan trabajos es todo lo contrario, ayudan a la economía de los Estados Unidos. Entonces, es muy importante que todas y todos los mexicanos lo conozcamos y todas y todos los estadounidenses lo conozcan también, todas las nacionalidades, pero particularmente nosotros y los estadounidenses, para que reconozcan ese trabajo, que sepan lo que significa para su país y que sea parte pues de todos los diálogos también en los temas de migración. La criminalización de los migrantes pues es un tema esencialmente racista, y lo que nosotros estamos planteando es, en todo caso, pues hay que platicar de esos 4 millones de indocumentados con el gobierno de Estados Unidos, y también el reconocimiento de muchísimas familias mexicanas de primera, segunda, tercera, cuarta generación que están ahí y que contribuyen de manera muy importante. Yo creo que si hacemos una encuesta, a ver, la vamos a hacer, y preguntamos, ¿tienes un familiar viviendo en los Estados Unidos? A cualquier mexicano o mexicana, pues no sé, un porcentaje altísimo va a decir que sí. Yo lo hago ahora en las asambleas en el país. Pregunto, ¿quién tiene familiares en Estados Unidos? Y todos levantamos la mano, incluídame yo. A ver ustedes, ¿quién tiene familia en los Estados Unidos? Porque primero somos países vecinos y es normal que haya migración, pero históricamente pues ha habido un montón de mexicanos de distintos oficios y profesiones. Mi hermana, por ejemplo, lleva ya más de 30 años viviendo, maestra de escuela primaria allá. Se fue de estudiante, ella periodista, por cierto, de comunicación, se fue como reportera de Notimex allá, y después hizo la carrera de maestra allá y se quedó, allá se casó y tiene sus hijas. Pero como mi hermana, estoy contando la historia de millones y millones y millones de mexicanos y mexicanas que están allá. Entonces, es una relación muy importante, porque a veces hablamos de las exportaciones, de las importaciones de mercancías, pero las personas, pues es una relación fundamental. Y tiene que haber un reconocimiento de lo que contribuyen a la economía de los Estados Unidos. Por eso es importante mencionarlo aquí, porque nos da datos, nos da información para que todas y todos tengamos esos datos y podamos platicar, debatir, ponerlos públicamente para que todas y todos sepamos la importancia de nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos.
Aquí nada más se está mencionando lo que es la aportación económica, pero falta también lo esencial, la aportación cultural, la aportación bueno, aparte, no, por de incluso de supuesto. valores. Se está hablando de la aportación de, bueno, de muchísimas Y de el la esencia del sincretismo cultural que ha habido en muchísimos lugares de los Estados Unidos, particularmente en el sur. California pues es uno de ellos, pero no solamente. Bueno, sur y norte, porque en el norte de California pues hay también una historia muy grande de los mexicanos, pero en prácticamente todos los estados de la Unión Americana hay mexicanas y mexicanos de diversas generaciones. Sí, es una buena idea conocer, bueno, en un próximo estudio conocer precisamente esas aportaciones que hacen el pueblo mexicano a lo que es el pueblo de Estados Unidos. Sí, por supuesto. Bueno, esa sería la primera pregunta. Segunda, entrando, bueno, a otro tema. Recientemente el expresidente Ernesto Zedillo pues aseguró que en México se murió la democracia y que se está convirtiendo en un estado policial. Esto lo dijo en una entrevista en la revista Nexos, a la par que consideró como cuestionable, y lo pongo entre comillas, la elección judicial que se realizará el próximo 1 de junio, en donde se elegirán a jueces y magistrados. Él dijo que la llamada reforma al Poder Judicial, así como la elección de jueces y ministros, considero que están tratando de destruir al Poder Judicial. Conocer su opinión referente a lo que está diciendo el expresidente, que pues realmente podemos, no sé si podemos calificarlo, cómo tiene la cara de poder hablar de este tema cuando él fue uno de los que pues prácticamente a la mala hizo un cambio en el Poder Judicial. Pero conocer su opinión referente a estas declaraciones. Hay varios temas, qué bueno que lo preguntas, hay varios temas muy interesantes en esto. Lo primero es que nuestros adversarios políticos, dirigentes de partidos de oposición, digo dirigentes porque ahora que estuve cuando llegué a Cancún, fuimos en vuelo de aquí a Cancún el viernes, una señora me paró y me dijo, oiga, yo no voté por usted, pero estoy muy contenta con el gobierno que está haciendo. Entonces hay mucha gente que a lo mejor se identifica con otro partido político y que reconoce al gobierno de México. Por eso digo los dirigentes del PRIAN, para ser muy claros. Intelectuales que estuvieron vinculados durante años al poder, que no pueden entender cómo es posible que ya no les hagamos caso, o que el pueblo de México no les haga caso porque estuvieron como consentidos con mucho dinero durante muchos años, comentócratas de los medios. Ahora la cantaleta que traen es que somos un gobierno autoritario. Esa es la nueva, bueno, ya lo traen desde hace rato. Entonces, letras libres, nexos, traen autoritarismo, se acabó la democracia en México. Esa es su nueva narrativa. Como ya nadie les cree, ya tienen muy poca, entonces ahora andan buscando nuevos voceros. Bueno, se van a buscar a Zedillo como vocero, expresidente de México. Vamos a hablar del sexenio de Zedillo. ¿Por qué no hablamos, hablando de democracia, de las masacres de Acteal, del Charco, del Bosque, de Aguas Blancas? Porque nosotros no reprimimos. Vamos a hablar de democracia. ¿Por qué no hablamos del FOBAPROA? Porque también es autoritarismo rescatar a unos cuantos, hacer deudas privadas como deudas públicas y dejar en el desamparo a millones de deudores en nuestro país, con una deuda que seguimos pagando las y los mexicanos. ¿Por qué no hablamos de la privatización de los ferrocarriles? Porque eso también es autoritarismo. ¿O a quién le consultó cuando privatizó los ferrocarriles? ¿A poco hizo una consulta pública para saber si los privatizaba o no? Y después acabó con los ferrocarriles de pasajeros y después se fue a trabajar a una de las empresas que fueron beneficiadas de la privatización. ¿O qué, eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de la desaparición de la Corte?
y la decisión a modo de una nueva corte impuesta por él, porque él propuso a cada ministro y ministra de la corte, ministros, porque eran hombres, de aquella época. ¿O por qué no hablamos del Consejo de la Judicatura, que estaba dirigido por la misma persona, presidenta de la Corte? ¿O que eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de lo que dice la Bastida, de que él entregó al PAN a petición del gobierno de Estados Unidos el gobierno de México? ¿O que eso no es autoritarismo? ¿Eso no es entreguismo? Entonces, ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia. Lo bueno es que el pueblo de México está muy informado, muy informado. Entonces están diciendo que hay autoritarismo porque el pueblo va a elegir al Poder Judicial. O sea, imagínense la contradicción. Pues ¿qué no democracia es el gobierno del pueblo? Bueno, eso lo dijo Lincoln. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces el pueblo ahora va a elegir a su poder judicial, pero eso no es democracia, porque para ellos la democracia es la de unos cuantos. El pueblo no es sabio, el pueblo no conoce, el pueblo no puede decidir quién va a ser su ministro, porque imagínense que un pobre vote. No, eso no es democracia. O sea, se regresaron al tiempo ancestral. Entonces, están buscando un vocero, imagínense, Zedillo como vocero. ¿Qué más dónde vive Zedillo? Hace muchos años que no vive en México, ¿no? Digo por ser expresidente, porque bueno, como decimos, hay muchos mexicanos que no viven en México, pero él tomó la decisión de ya no vivir en nuestro país, como muchos otros expresidentes. Entonces, es muy contradictoria, fíjense, ¿no? Ley censura ahora la ley de telecomunicación. Bueno, se basan en un artículo que ya dije que si no es la intención censurar las plataformas, ni mucho menos, que si se malentiende ese artículo que se quite, que no hay ningún problema. Pero siguen, pero es que quieren censurar las plataformas, quieren censurarlas. Que escuchen la mañanera a ver si se enteran un poquito de lo que decimos aquí. Entonces, nosotros, nuestro movimiento, nuestra historia está marcada por la lucha por la democracia. Esa es nuestra historia, no es la historia de ellos. Ellos validaron el fraude de Salinas de Gortari, ellos validaron el fraude de Calderón. Estos comentócratas, estos expresidentes, estos intelectuales, PRIAN, ellos validaron actuar contra el pueblo de México en el fraude del 88, en el fraude del 2006, validaron la compra masiva de votos del 2012. Ellos nunca han estado a favor de la democracia. Si ellos participan cerca del gobierno, entonces es democrático, pero a ellos no les importa el pueblo. Nosotros surgimos luchando por la democracia en las universidades, en los sindicatos, la democracia electoral, que no hubiera fraudes. 2 veces cometieron fraude contra el presidente López Obrador, hasta la tercera que pudo ser reconocido el triunfo porque fue abrumador. 500 militantes de hace tiempo asesinados por luchar por la democracia, mucha gente asesinada por luchar por la democracia. Pero ahora resulta que Zedillo es el vocero de la democracia. No. Cuando usted hace precisamente este recuento de todo lo que conllevó el periodo neoliberal, no solamente con Zedillo, sino también con Vicente Fox, con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón Hinojosa, ¿qué le llega a la mente de estas declaraciones? ¿Es cinismo?
es Es que no tienen voceros ya con credibilidad. A ver, habla un Marco Cortés, habla una Anaya, habla un Alito de democracia, habla un Aguilar Camín, habla un Krause, habla un… Entonces, ellos hablan de democracia. Está bien que hablen de democracia, hay libre expresión, hay libre manifestación de ideas, y qué bueno que se dé este debate, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Buenísimo. Y adelante, que sigan escribiendo, que sigan hablando, que participen en los medios de comunicación. A nadie le queremos coartar la libertad de expresión, eso es democracia también. Pero ahora andan buscando voceros por otro lado porque ya no tienen credibilidad. Entonces, creen que Zedillo es un buen vocero. No, pues, imagínense. Entonces, el pueblo está muy consciente y nosotros tenemos claro lo que es la democracia. La democracia es el poder del pueblo. Perfecto, bien. Y finalmente, Presidenta, nos gustaría conocer su opinión sobre la detención de los líderes indígenas y autoridades ancestrales de sus comunidades en Guatemala, Luis Pacheco y Héctor Chacín, acusados de terrorismo y asociación ilícita por su lucha en la elección presidencial de ese país. Sí, es una pena esta detención. Son dos dirigentes indígenas que apoyaron al presidente Arévalo, sus movimientos. Y la Fiscalía de Guatemala los detuvo. Les voy a leer una declaración reciente del presidente Arévalo. Las poderosas fuerzas de crimen y corrupción en Guatemala siguen atacando a las fuerzas democráticas en la sociedad y en el gobierno, esta vez criminalizando a los pueblos indígenas por su decidida defensa de la democracia en 2023, siempre tratando de debilitar al Poder Ejecutivo. Nuestra solidaridad con estos dirigentes indígenas y también con el presidente Arévalo. Me van a decir que estoy interviniendo en los temas de Guatemala, no, es sencillamente parte de la política exterior de México, defender la autodeterminación de los pueblos y la defensa de personas que han luchado siempre por la democracia. Gracias. Acá. Después vamos aquí a… Muchas gracias, Presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, al menos en 2 ocasiones nuestra publicación le ha preguntado sobre la necesidad de una reforma fiscal. La recaudación del SAT confirma, sin embargo, que a través de impuestos como el que ahora se le aplica a las compras a través de plataformas digitales es posible incrementar la recaudación fiscal, al menos hasta en 2 dígitos. En relación con esto, Presidenta, en Revista Fortuna confirmamos que hay más posibilidades de incrementar los ingresos para la hacienda pública y al mismo tiempo desincentivar el consumo del alcohol y por ende el alcoholismo, que es una enfermedad que aqueja, que si bien se ha normalizado, aqueja a muchas familias mexicanas. Esto de acuerdo con una investigación de los economistas Gabriel Farfán, Luis Fonserrada, Anel Rodríguez y Joaquín Sánchez. Ellos plantean que si se modifica el esquema mediante el cual se cobra el impuesto especial, el IEPS, a las bebidas alcohólicas, pasando de un modelo ad valorem a un modelo ad quantum, es posible que la recaudación pueda incrementar de 15,000 a 25,000 millones de pesos. Esto quiere decir, pasar de un ad valorem a un ad quantum, quiere decir que se graben las bebidas alcohólicas de acuerdo con los grados de alcohol y no con el precio o con lo que cuesta producirlas, ya que muchas bebidas que se producen, es muy barato producirlas, Presidenta. Entonces, como es muy barato producirlas, se venden a muy bajo costo. Esto hace que los jóvenes y que personas en situaciones vulnerables puedan acceder pues más fácil a estas bebidas. Además de que se recaudarían pues muchos más impuestos,
mucho más dinero para la hacienda pública, pues esto también ayudaría a desincentivar el consumo. Presidenta, nada más plantearle, ¿su gobierno estaría de acuerdo con llevar alguno de estos ajustes a cabo? ¿Todavía se puede buscar manera de seguir buscando manera de recaudar más impuestos sin llegar a una reforma fiscal, Presidenta? La primera es seguir combatiendo la corrupción. Esa todavía hay espacios que tienen que ver con evadir impuestos. Esa es la que da más resultados antes de estar pensando en gravar. Por eso fíjense, entre el año pasado y este año, nosotros redujimos el déficit. El año pasado, al cierre del 2024, el presidente López Obrador tomó la decisión de cerrar todas las obras que tenía y eso generó un déficit de ese año, 2024. Déficit quiere decir que hubo un poquito más de deuda. Tampoco estas cosas que habla el Fondo Monetario y que no ha entendido nada de lo que está ocurriendo en México. Entonces nosotros para iniciar el año decidimos disminuirlo. ¿En cuánto lo disminuimos? Pues en 2 puntos del PIB. Estamos hablando de casi 700,000 millones de pesos. Y sin embargo, estamos recaudando más. Y no hemos parado ni los programas de bienestar, es más, hay nuevos programas de bienestar, ni las obras públicas. ¿Cómo es que estamos recaudando más? Yo dije que había 2 áreas donde todavía había mucha oportunidad. Una, la simplificación del SAT, que todavía seguimos trabajando en ella, y la otra, aduanas. En aduanas ya va casi más de 100,000 millones de pesos de recaudación adicional, por varias acciones que se han tomado para evitar evasión fiscal. Entonces, lo primero es eso antes de pensar en subir impuestos. De todas maneras, pues esto que planteas vale la pena revisarlo. Sí, porque no se agregaría una tasa, no se impondría una tasa adicional. Sino se haría de manera distinta. Ajá, se revisa. Solo se cambiaría el sistema por el cual, cómo se graban, y esto pues también ayudaría a que los jóvenes y que las personas que menos tienen, más pobres, que están en situaciones vulnerables, pues no puedan acceder a este tipo de bebidas que son de muy mala calidad, que tienen muchos grados de alcohol y que… Bueno, esa es otra cosa, o sea, la calidad de las bebidas pues tiene que revisarse siempre por las autoridades sanitarias, pero revisamos la propuesta que haces. Muchas gracias, Presidenta. Como segunda pregunta, respecto al PIB, ¿será el 30 de abril cuando el INEGI dé a conocer la estimación? A ver, pon la primera plana del financiero. Será el 30 de abril, Presidenta, cuando el INEGI dé a conocer la estimación oportuna para el primer trimestre. Será un primer trimestre bajo el enrarecido ambiente en el comercio con Estados Unidos. Para febrero se logró un crecimiento inesperado superior al 1%, Presidenta, gracias a que consumidores y empresarios pues adelantaron compras e inventarios. Presidenta, ¿salvamos ya la recesión? Por cierto, el sector primario, la producción agrícola creció 8% a febrero. ¿Qué está cambiando para la economía en el campo, Presidenta? ¿Más fertilizantes, más seguridad? Mire, ya ven que decían que no íbamos a crecer, que estaba muy mal la economía, y que yo les decía, no, espérense. Y todavía falta construcción, porque apenas estamos dando el impulso a la construcción pública, que ustedes saben que uno de los sectores que más impulsa y dinamiza la economía pues es la construcción.
Entonces, apenas está desarrollándose la vivienda. Yo pienso que en unos 2 meses, más o menos 3 meses, quizá esté ya todas las unidades habitacionales que estamos construyendo ya en su máximo. Y la obra pública, que también apenas inicia. Ayer el general Vallejo, que está a cargo de la construcción, los ingenieros militares, el agrupamiento Felipe Ángeles, están a cargo de la construcción del México Querétaro y el México Pachuca, y también del tren de carga, en el Tren Maya. La Marina está encargada del interoceánico y vamos a licitar para la participación de empresas privadas en su construcción el Querétaro Irapuato y el Saltillo Nuevo Laredo. Bueno, ayer el general Vallejo decía que el México Querétaro van a ser como 200,000 empleos directos. Claro, son en 3 años, pero de todas maneras apenas inició esa construcción. Entonces, en el segundo trimestre pues ya se va a ver reflejado también construcción y otros temas. Recuerden que México tenemos todavía pendientes en el tema de aranceles con Estados Unidos, que son las automotrices, autopartes, que hoy tiene 0 aranceles y que estamos viendo cómo se va a resolver eso, y también vehículos completos que se exportan, el contenido estadounidense, y el acero y el aluminio, que seguimos dialogando con el gobierno de Estados Unidos. Pero todo lo demás no tiene aranceles. Todo lo demás se mantiene el tratado comercial con Estados Unidos. Si se exporta a través del tratado, son 0 aranceles. Entonces, eso significa muchísimas empresas de exportación en México que siguen exportando sin aranceles, aparte de la ventaja competitiva de estar cerca de los Estados Unidos. Ahora, lo que queremos con el Plan México es que no solo tengamos una economía de exportación, porque estamos importando también muchísimo, sino que fortalezcamos la producción nacional para el mercado interno. Y eso es lo que estamos haciendo con el Plan México. Para el sector agrícola, Presidenta, creció 8%. ¿Qué está pasando con la economía en el campo? ¿Más fertilizantes, más seguridad? Bueno, ahora los fertilizantes se están dando más a tiempo, porque logramos desde el año pasado, ya venía en Pemex este trabajo, pero logramos acelerar la producción de fertilizantes por parte de Pemex para poderlos entregar de manera gratuita. Entonces hay muchos estados que ya lo tienen. Y aún con la sequía, porque los estados del norte están viviendo una sequía importante. Entonces vamos a seguir trabajando, pues de eso se trata, de no quedarse de brazos cruzados frente a una situación internacional, sino trabajar permanentemente, no solo por el crecimiento económico, sino sobre todo por el bienestar del pueblo de México, que es lo que nos interesa. Presidenta, ya por último, en Revista Fortuna se hizo una revisión de las devoluciones de saldos a favor de los contribuyentes. La revisión se realizó entre 2018 y 2023 y encontramos que el gobierno del presidente López Obrador llegó a pagar tan solo en 2022 más de 1 billón de pesos por devoluciones tributarias entre IVA, ISR, IEPS. De enero a diciembre de este año, las resoluciones a solicitudes superaron los 2 millones, Presidenta. Nunca se dejó de pagar la devolución. Según cifras de los informes tributarios y gestión, la pregunta, Presidenta, es si le han reportado en este proceso de devolución para el 2024, si ya se eliminó el problema de comprobantes apócrifos y en qué medida complicó el proceso de reembolso a los contribuyentes el aumento inédito de cobro a impuestos en plataformas digitales. Si quieren traemos a Tony para que explique ahora que se cierre abril la recaudación. Pero se van a devolver, o sea, todo lo que es por ley, todo se tiene que devolver y todo se va a devolver. O sea, que no se preocupen los contribuyentes, lo que es la devolución de impuestos se tiene que devolver y se va a devolver a tiempo en el marco de la ley. ¿Impactó este
estas cifras inéditas de cobro a las plataformas digitales. Entiendo, a ver si está Tony por ahí. Si mal no recuerdo son 5,000 millones de pesos, pero ahorita a ver si, no recuerdo si es la cifra anual o solo trimestral, creo que es la cifra anual. A ver ahorita que nos comente. Muchas gracias, presidente. Sí.